pues vamos a tener que arrancar con lo de último momento. Le vamos a detallar esto del The New York Times porque, como les decía, acaba de salir hace unos minutos. Le vamos a dar lectura al texto porque pues casi apenas terminó la mañanera. También nosotros empezamos a ver la información. Y dice lo siguiente: el Departamento de Justicia retira la afirmación de que el Cártel de los Soles de Venezuela es un grupo real. El año pasado, antes de capturar al presidente Nicolás Maduro, la administración Trump designó a un término del argot venezolano para la corrupción del narcotráfico en el ejército como una organización terrorista y dijo que Maduro la dirigía. El Departamento de Justicia se ha retractado de esta afirmación dudosa sobre el presidente Nicolás Maduro que la administración Trump promovió durante todo el año pasado para sentar las bases para sacar a Maduro del poder de Venezuela. Y la acusación, pues, era justo la de liderar un cártel de la droga llamado el Cártel de los Soles. Dice este texto: esta afirmación se remonta a una acusación formal formulada por el Gran Jurado contra Maduro en 2020, redactada por el Departamento de Justicia. En julio del 2025, copiando el texto de dicha acusación, el Departamento del Tesoro designó al Cártel de los Soles como organización terrorista, así como le hizo con cárteles en Colombia y la mayoría de los cárteles aquí en México. En noviembre, Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, ordenó al Departamento de Estado que hiciera lo mismo. Pero expertos en delincuencia y narcóticos en Latinoamérica han afirmado que en realidad se trata de un término coloquial inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, esto para referirse a funcionarios corruptos por el dinero del narcotráfico. Y el sábado, después de que el gobierno capturara a Maduro, el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia publicó una acusación formal reescrita que parecía admitir tácitamente ese argumento. La Fiscalía siguió acusando al señor Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero abandonó la afirmación de que el Cártel de los Soles fuera una organización real. En cambio, la acusación revisada afirma que se refiere a un sistema clientelar y una cultura de la corrupción alimentada por el dinero del narcotráfico. Que, o sea, no sé en dónde cabe la confusión. O sea, un cártel pues es una organización delincuencial. Y ahorita que, no es un sistema clientelar, es la cultura de la corrupción. El Cártel de los Soles es la cultura de la corrupción. Mientras, sigo con este texto, que la antigua acusación se refiere 32 veces al Cártel de los Soles y describe a Maduro como su líder. La nueva acusación lo menciona solo 2 veces y dice que Maduro, al igual que su predecesor, el presidente Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió un sistema clientelar. Las ganancias del narcotráfico y la protección de los socios del narcotráfico, citan aquí en el texto, fluyen a funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos que operan en un sistema de clientelismo dirigido por aquellos en la cima, conocido como el Cártel de los Soles, una referencia a la insignia del sol fijada a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. La retirada pone aún más en tela de juicio la legitimidad de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de la administración Trump el año pasado. Porque si Cártel de los Soles en Venezuela se utiliza para referirse a los funcionarios que son corruptos, o sea, acá se le estaba acusando a Maduro de liderar una organización criminal pues que se dedicaba al trasiego de drogas, ¿no? O sea, que es muy distinto. Y bueno, si se hacen trabajos de inteligencia, no puedes aceptar que a los de la DEA, a los de la CIA, se confundieron con una organización criminal, con una concepción cultural, ¿no? O sea, está muy complicado. Termino esta parte. Dice, portavoces de la Casa Blanca y de los departamentos de Justicia, Estado y del Tesoro no han respondido a las solicitudes del The New York Times para hacer comentarios sobre esta aparente confusión. Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, dijo que la descripción que la nueva acusación hace del Cártel de los Soles era exactamente fiel a la realidad, a diferencia de la versión del 2020. Y dice
Creo que la nueva acusación es correcta, pero las designaciones aún distan mucho de la realidad. Las designaciones no tienen que demostrarse en un tribunal y esa es la diferencia. Claramente sabían que no podían demostrarlo. Aún así, Rubio volvió a referirse al cártel de los soles como un cártel real. En una entrevista en el programa Meet the Press de NBC el pasado domingo, un día después de que se hiciera pública la acusación revisada. Y citan la declaración: seguiremos reservándonos el derecho a atacar los barcos narcotraficantes que traen drogas a Estados Unidos y que son operados por organizaciones criminales transnacionales, incluido el cártel de los soles. Por supuesto, su líder de ese cártel, se encuentra ahora bajo custodia estadounidense y enfrenta a la justicia estadounidense en el Distrito Sur de Nueva York, y ese es Nicolás Maduro. Esa es una declaración de Marco Rubio del domingo. También en este texto que trae la mañana de este martes 6 de enero, el New York Times dice que la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, que elabora anualmente la Administración para el Control de Drogas, es decir, la DEA, que detalla las principales organizaciones de narcotráfico, nunca ha mencionado al cártel de los soles. Tampoco lo ha hecho el Informe Mundial sobre Drogas, elaborado anualmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pero la acusación del 2020, que describió una extensa narrativa sobre una conspiración de años, presentó al Cártel de los Soles como una organización narcotraficante liderada por Maduro. Afirmó que el grupo realizó acciones como proporcionar armas a las FARC, un grupo rebelde de Colombia, las Fuerzas Armadas también allá de Colombia, que ha financiado sus actividades militantes mediante el narcotráfico e intentar inundar a Estados Unidos con cocaína como arma, de acuerdo con lo que publica el New York Times. La redacción del escrito de acusación del 2020 fue supervisada por Emil Bob, entonces fiscal de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de Nueva York. Bob dirigió el Departamento de Justicia durante los primeros meses del segundo gobierno de Donald Trump y tuvo un mandato bastante turbulento que incluyó el despido de decenas de funcionarios y la orden de desestimar los cargos de soborno contra Eric Adams, entonces alcalde de Nueva York. Posteriormente, Donald Trump lo nombró para un puesto vitalicio en un tribunal federal de apelaciones. Estamos viendo la continuidad de todos los hechos que hizo y puso sobre la mesa en su primer mandato Donald Trump, pero ahora en este segundo mandato que ya lleva casi un año al frente de la presidencia de Estados Unidos, pues vemos que sí, con esta acción que tuvo, ya concretó el secuestro de Nicolás Maduro con base en mentiras, con base también en una serie de hechos que se le están cayendo más rápido de lo que se esperaba. Aunque los expertos en crimen y narcóticos en América Latina, continúa el texto, elogiaron la corrección sobre el cártel de los soles, algunos también criticaron otros aspectos de la acusación revisada. Por ejemplo, esta acusación incluyó como acusado y supuesto cómplice de Maduro al líder de una banda carcelaria venezolana llamada Tren de Aragua. La conexión descrita en la acusación dicen que es débil, porque solo indica que el líder de la banda, en llamadas telefónicas en 2019 con alguien que creía que era un funcionario venezolano, ofreció servicios de escolta para proteger los cargamentos de droga que pasaban por Venezuela. El año pasado, Donald Trump declaró que Maduro estaba dirigiendo las actividades del Tren de Aragua, aunque la comunidad de inteligencia estadounidense pues cree todo lo contrario. Jeremy McDermott, cofundador de Inside Crime, un centro de estudios sobre crimen y seguridad en Latinoamérica, afirmó que la inclusión del líder del Tren de Aragua como presunto cómplice de Maduro es una conspiración de narcotráfico y refleja la retórica del presidente Trump, pero resulta engañosa. Señaló este análisis de su centro de estudios sobre el Tren de Aragua, que indica que la banda no posee importantes cargamentos de cocaína. Vaya problema en el que se metieron ya los Estados Unidos, porque, o sea, si van a querer argumentar que el cártel de los soles solamente es un asunto narrativo para englobar a la corrupción gubernamental, o sea, chocan con todas las otras declaraciones y documentos oficiales de acusaciones
en donde se trata al Cártel de los Soles como una organización delictiva con una estructura muy clara en la que ellos pusieron a Nicolás Maduro como el líder, como el encargado de pues encabezar todas las operaciones. O sea, porque esta declaración de Marco Rubio del pasado domingo, pues todavía lo pone a él como líder de un grupo criminal, no de una narrativa o de un concepto que se utilice por parte de la gente en Venezuela para referirse a la corrupción en el gobierno, sino como parte de una estructura criminal, porque están muy claras, ¿no? O sea, las dos ideas. Sí, aquí, por ejemplo, nos ponían un superchat Maumon Light, que sí, o sea, él pone, por ejemplo, el caso del cártel inmobiliario, ¿no? O sea, también se utiliza mucho como de manera narrativa, periodísticamente, para decir, bueno, hay cabezas que del PAN que fueron funcionarios y que operaron a través de ahí con privados para jugar con el patrimonio de familias. Pero de ahí sí se entiende que es un tema muy en gran medida narrativo, ¿no? Nunca se ha establecido de que, por ejemplo, Jorge Romero pues sea el operador y él organice y tenga en sus manos toda una estructura que opere en contra de las personas. O sea, es un trabajo más complejo para dar con eso, ¿no? Por algo, incluso Jorge Romero pues hasta es presidente nacional de un partido. Pero, o sea, hay una cuestión ahí, es un ejemplo claro de una narrativa, ¿no? Que sí habla de un asunto de corrupción claramente. Acá, si les creemos esta parte de, es que en Venezuela se refieren así a sus políticos corruptos, el Cártel de los Soles, por la bandera incluso de Venezuela. Ok, está bien. El tema es que en Estados Unidos, Donald Trump, durante todo el año, habló de que Maduro debía ser detenido por liderar una organización criminal que llevaba droga a Estados Unidos. Incluso, ya juntándolo con este otro tema de la otra organización criminal, del Tren de Aragua. El Tren de Aragua, exacto. Pues también así, junto con lo del Cártel de los Soles, justificó todos los ataques a las lanchas, que ellos le llaman narcolanchas, que todavía no hay pruebas de que se tratara de embarcaciones con droga y de que quienes iban ahí fueran narcotraficantes, pero también les funcionó para justificar esos ataques, ¿no? Cosa que todavía no queda clara hasta el momento, porque solamente tenemos la información que ha dado Estados Unidos y esa no la podemos tomar como un hecho y nada más. Pero, o sea, fue algo que estuvieron repitiendo muchísimas veces y obviamente no pueden salir ahorita con que, sí, era una cuestión narrativa, una cuestión de conceptos, de corrupción cultural. No. O sea, lo manejaron durante todo un año como su lucha contra dos grupos criminales en concreto, el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua. Creo que eso es lo más grave, ¿no? O sea, cómo se inventaron todas estas narrativas y de acuerdo con lo que detalla esta mañana el de New York Times, también menciona justo cómo se fue dando desde el 2020, ¿no? Toda esta narrativa, cómo se fue generando la historia, cómo fue pues apareciendo poco a poco este nombre del Cártel de los Soles, pero ya cuando tienen a Nicolás Maduro ante una corte, ante un juez, allí en Estados Unidos, ya tratando de imputarle distintos cargos, pues viene también la primera comparecencia que le acusaron cuatro cargos: narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de ametralladoras e instrumentos destructivos, que es lo que platicábamos el día de ayer, ¿no? O sea, cómo estos cargos también le fueron manejando la idea de una denuncia allá en Estados Unidos, y ahora Nicolás Maduro dijo, yo nunca había tenido en mis manos esta denuncia. No puede ser que la primera vez que estoy compareciendo me dan la oportunidad de leerla, y al momento también de leerla, pues se da cuenta de ya los cargos oficiales que se le están imputando, pero minutos después que salga el Departamento de Justicia a decir, perdón, nos equivocamos, no son esos los cargos que se te van a imputar, bueno, entonces aquí están jugando con la justicia en Estados Unidos, y que mejor sí siga en esa lógica también Donald Trump de seguir insistiendo que lo que buscaban con este secuestro era que Nicolás Maduro ya no estuviera en Venezuela para poder extraer todo el petróleo y todos los recursos naturales que hay en este país y que pueden seguir abasteciendo desde los empresarios estadounidenses que van a llegar a este país, ¿no? O sea, creo que eso es lo más grave. También ahora
el problema que se le avecina a Donald Trump, porque ¿cuál va a ser la justificación si de por sí esta intervención no estaba siendo avalada por muchos países, por muchas personas, por muchos estadounidenses también, por distintos políticos que no habían avalado esta intervención? ¿Qué viene para Donald Trump después de que se da a conocer que se va a retractar de esta primera denuncia que está metiendo en contra de Nicolás Maduro? Recordemos lo que platicábamos el día de ayer, los 4 delitos que pesan sobre Nicolás Maduro. Los delitos que le imputa Estados Unidos son conspiración narcoterrorista, conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ametralladoras. Cilia Flores, su esposa, tiene conspiración para traficar cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ametralladoras. Concentrándonos, solamente en el caso de Maduro, los primeros 2 son los que podrían estar tambaleándose, que son los de conspiración narcoterrorista y conspiración para traficar cocaína. El primero porque resulta que el cártel del que se decía él era el líder, pues de entrada no es cártel, no, o sea, no hay una organización criminal llamada el Cártel de los Soles, entonces por lo tanto, pues él pues no es líder de una organización criminal, o sea, es lógica básica. Y la otra de conspiración para traficar cocaína, me regreso, Perla, a lo que escribe el The New York Times, porque ellos hablaban de que la cocaína que ayudaba a Maduro a llegar a Estados Unidos, pues era mucha de la que se hacía en operación con el Tren de Aragua. Pero dicen los especialistas consultados por este diario que la cocaína que llega de Venezuela a Estados Unidos es muy poca. De hecho, de otros textos que han salido, también en este contexto, la mayoría de la droga que produce Venezuela va para Europa, ¿no? Entonces, o sea, pues incluso la cocaína de origen venezolano que va a Estados Unidos es mínima. O sea, son esos 2 que van, o sea, las 2 acusaciones y las 2 más fuertes, las que estarían tambaleándose. Sí, pues vamos a ver ahora qué es lo que vaya a suceder, porque ya habían dado una fecha incluso para que fuera una segunda comparecencia, pero pues ahora con este cambio quizás también haya que hacer modificaciones ahora durante el siguiente juicio para este personaje, Nicolás Maduro, que el tiempo va corriendo y yo creo que si el tiempo corre también hay oportunidad para que mientras tanto Estados Unidos esté tratando de extraer lo más que pueda este recurso de allá de Venezuela, y pues obviamente pues viene también algo muy, muy complicado para Donald Trump y la manera en que pueda ahora mantenerse también y que su popularidad, porque esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, este tipo de hechos también lo que ha implicado es que desvíe un tanto la atención de otras cosas que están sucediendo en Estados Unidos. El caso Epstein, que cerrábamos el 2025 hablando sobre todos estos archivos, viendo de qué manera también el Departamento de Justicia estaba liberando todos estos archivos, y ahora lo que con lo que despertábamos en el 2026 era con esta intervención que está haciendo en Venezuela, con la intención, sí, también de estar desviando cada vez más la atención. Pero tenemos una nota principal esta mañana aquí en Sin embargo al aire, que habla justamente sobre los aliados de Donald Trump que están arrastrando las sospechas del narco. ¿Quiénes son sus aliados? Pues vamos a descubrirlo en esta nota. Pues sí, porque, o sea, a ver, si estás tan preocupado porque Maduro tiene una conspiración para traficar cocaína, pues ¿por qué no volteas a ver a Bukele, a Noboa, que andaba también ahí de arrastrado con esto de Nicolás Maduro? Vamos a ver parte de este texto que publica esta mañana Obed Rosas, el jefe de información de Sin embargo, porque pues sí, en este contexto en el que se da esta intervención en contra de Venezuela para apresar a Nicolás Maduro, acusarlo de narcoterrorismo, tráfico de drogas, armas, delitos que se le imputan desde 2020, como el ser líder de un cártel del narcotráfico, pues al mismo tiempo, tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, protegen a otros mandatarios contra quienes hay acusaciones similares. Daniel Noboa de Ecuador, Juan Orlando Hernández de Honduras, por ejemplo, Álvaro Uribe en Colombia, Nayib Bukele de El Salvador
Salvador son algunos de los mandatarios que enfrentan estas graves denuncias de vínculos con el narcotráfico y crimen organizado, pero de esos está todo bien. Vamos a ver el siguiente video. En la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica se observa un doble rasero, donde figuras como Donald Trump y Marco Rubio impulsan la acusación por narcoterrorismo contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, señalado como líder del Cártel de los Soles, mientras simultáneamente ofrecen respaldo y protección a otros mandatarios y expresidentes de la región que también enfrentan graves denuncias de vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Este patrón de protección selectiva se aplica a líderes como Daniel Noboa de Ecuador, Juan Orlando Hernández de Honduras, Álvaro Uribe de Colombia y Nayib Bukele de El Salvador. Uno de los casos más destacados es el de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, país que el artículo señala que se ha convertido en el principal punto de salida de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Voces como Delcy Rodríguez, presidente en funciones de Venezuela, y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa han expuesto que si Washington quisiera combatir realmente el narcotráfico, debería enfocarse en la presidencia de Ecuador, acusando que la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo opera allí, camuflada en la exportación de bananos. La investigación de Revista Raya de Colombia respaldó estas afirmaciones, revelando que la empresa bananera propiedad de la familia Noboa, Noboa Trading, ha estado presuntamente involucrada en la exportación de más de media tonelada de cocaína desde 2020. Además, el grupo Noboa ejerce un monopolio sobre toda la cadena de suministro del banano en Ecuador, desde el cultivo hasta la exportación y la naviera, lo que plantea serios interrogantes sobre la trazabilidad y la alegación de casos aislados de contaminación. Pese a estas acusaciones, Marco Rubio ha elogiado públicamente a la administración de Noboa por su lucha contra el narcoterrorismo. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández representa otro ejemplo de esta contradicción. A pesar de haber aceptado un soborno de $1 millón de Joaquín El Chapo Guzmán Loera para facilitar el paso de cargamentos de cocaína por Honduras, el gobierno de Trump lo perdonó. Sorprendentemente, para Marco Rubio, Hernández sigue siendo un ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, demostrando una clara discrepancia entre las acciones judiciales y el apoyo político de Estados Unidos. El expresidente colombiano Álvaro Uribe también ha sido objeto de defensa incondicional por parte de Marco Rubio, a pesar de su condena a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno a testigos. Aparte de esta condena, el artículo menciona acusaciones históricas de vínculos con el narcotráfico en los años 90, hechas por diplomáticos estadounidenses y reveladas en documentos desclasificados del Departamento de Estado en 2018. Rubio, sin embargo, ha mantenido una postura de defensa pública, afirmando que el único delito de Uribe ha sido luchar incansablemente por su patria. Finalmente, la lista incluye a Nayib Bukele de El Salvador. Aunque Marco Rubio lo elogió por crear un clima de seguridad y estabilidad, también pesan sobre Bukele señalamientos que lo vinculan no solo con los maras, sino también con el narcotráfico mexicano. Específicamente, el medio El Faro reveló un intento por parte del gobierno de Bukele de recapturar al líder pandillero Crook mediante los servicios del Cártel Jalisco Nueva Generación, cerrando el ciclo de contradicciones en la política exterior estadounidense.